Algo que hasta ahora parecía una sospecha empieza a tomar forma, y no es precisamente la que esperabas, porque las señales que fingías no ver están a punto de confirmar lo que tu intuición gritaba en silencio, y aunque dolerá reconocerlo, era inevitable. No se trata de paranoia ni de suposiciones sin base, sino de hechos que se alinean con una precisión inquietante, como si cada gesto ajeno, cada palabra ambigua o cada ausencia calculada hubiese sido parte de un mismo patrón invisible. Cuando las piezas encajan por sí solas, incluso sin buscarlas, es porque la verdad ya no necesita permiso para revelarse, y esta vez, no dejará espacio para las dudas. Hay algo que te coloca en medio de una historia que no contaste, un juego donde otros movieron fichas sin avisarte, y mientras intentabas mantener la calma, alguien ya había tomado decisiones que te afectaban directamente, aunque lo disimularan con una sonrisa neutra. Has sentido ese cambio sutil en la energía de las conversaciones, la distancia que no se nombra, el tono que se volvió más frío cuando pedías claridad, y lo peor es que no estabas imaginando nada. Lo que duele no es descubrirlo, sino darte cuenta de que lo sabías desde hace tiempo, pero elegiste confiar una vez más. Cuando la confianza se rompe sin ruido, deja un eco que tarda en apagarse, y ese eco es lo que escuchas ahora. Cuando la verdad se muestra sin avisar y sientes que te libera aunque duela, escribe abajo, no me vuelvo a callar, dale like al vídeo y sigue aquí, porque lo siguiente cambia completamente el juego que estaban jugando contigo. La carta del juicio interior aparece en este instante, y no es casualidad, porque refleja la confrontación con una verdad que se sostuvo a medias demasiado tiempo, una realidad que te obligará a mirar de frente incluso lo que preferías no saber. Esta carta no anuncia castigos, sino revelaciones que transforman la manera en que entiendes tu historia, porque hay alguien que no fue tan honesto como aparentaba, y la vida está por mostrarte la confirmación. A veces la verdad llega sin tacto, pero llega en el momento exacto, justo cuando debe ser revelada, para que nada vuelva a repetirse de la misma forma, con las mismas consecuencias. El ambiente que te rodea parece normal, pero dentro de esa calma se esconden señales que se repiten de manera casi obsesiva, como si todo estuviera intentando llamar tu atención de nuevo, para que no ignores lo evidente. Son los mismos horarios, las mismas frases, los mismos gestos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora revelan su intención real, y no es casual que ciertas personas reaparezcan justo cuando decides alejarte, ni que alguien que antes evitaba hablar ahora busque tu reacción con cuidado. Cada decisión tomada en silencio tiene una consecuencia, y las tuyas, aunque nacieron desde la paciencia, fueron interpretadas por otros como permiso para manipular los tiempos a su favor, algo que no puedes permitir más. Has sostenido dinámicas que te desgastaban creyendo que el equilibrio volvería por sí solo, pero el universo ya no va a sostener lo que no se corresponde con tu verdad. En los próximos días notarás cómo ciertas máscaras se resquebrajan sin previo aviso, y la claridad que llega será tan intensa que te costará disimular lo que comprendes. Lo más inquietante es que el cambio no vendrá desde fuera, sino desde un detalle pequeño que alterará toda la narrativa, como si una sola frase fuera suficiente para confirmar lo que tanto temías. Podría ser una conversación trivial, una reacción inesperada o una ausencia mal justificada, pero ese momento marcará el punto sin retorno, porque a partir de ahí, nada volverá a sentirse igual, y lo que antes parecía ambiguo se mostrará con brutal precisión. Hay algo que está a punto de exponerse ante ti, algo que otros han intentado esconder, por miedo a perder el control, pero ya no podrán evitar que salga a la luz. La carta del espejo velado se manifiesta ahora, y su mensaje es contundente. Nada permanece oculto cuando la conciencia despierta, pues esta carta anuncia que las intenciones verdaderas saldrán a la luz, incluso aquellas que se disfrazaron de afecto o de ayuda desinteresada. Representa el instante exacto en que percibes las contradicciones ajenas sin necesidad de pruebas, porque tu percepción se afina hasta el detalle más mínimo, y no hay error en lo que estás sintiendo, ni exageración, ni confusión emocional, hay claridad abriéndose paso en medio del ruido. Cuando el universo te pone frente a lo que evitabas ver, escribe abajo, ya lo sé todo, suscríbete y mantente conmigo, porque lo próximo que llega no solo confirma tus sospechas, redefine completamente lo que pensabas que era verdad. A veces el universo utiliza el silencio como confirmación, y eso es justo lo que ha estado ocurriendo, porque cada vez que buscabas respuestas, solo encontrabas evasivas, y ese vacío hablaba más que cualquier explicación. Has estado midiendo las palabras, intentando mantener la calma para no parecer impulsivo, pero dentro de ti,
la intuición ya tiene la certeza, y esa certeza no se puede ignorar ni detener. Lo sabías cuando algo dentro se tensó sin motivo aparente, cuando sentiste que el aire se volvía denso alrededor de ciertas personas, y cuando una parte de ti quiso marcharse antes de entender por qué. No todo el mundo soporta tu claridad, y eso incomoda a quien prefería verte dudando, pero lo que te confirmarán pronto no es solo una verdad externa, sino la prueba de que tu percepción nunca estuvo errada. Hay alguien que subestimó tu capacidad de conectar las piezas, creyendo que podría seguir en la oscuridad, pero ese tiempo se terminó, y no será una venganza ni un ajuste de cuentas, será una comprensión que reorganiza todo, incluso tus prioridades. Cuando entiendas lo que realmente ha pasado, descubrirás que la pérdida no es tan grande como parecía, y que lo que queda es justo lo que vale. La tensión que sientes ahora es la antesala de una revelación mayor, y aunque parte de ti desee que no sea cierto, otra parte necesita verlo para avanzar. Cada palabra escuchada recientemente, cada cambio repentino en la actitud de alguien cercano, lleva la firma de esa verdad que estaba esperando el momento adecuado para mostrarse. No hay error en el tiempo, ni castigo, solo un ajuste necesario, porque el universo no te expone para herirte, te muestra lo que estaba interfiriendo con tu camino real. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque el riesgo que acecha no está en lo que vas a descubrir, sino en cómo reacciones ante ello. Si lo tomas como una traición, repetirás el ciclo, pero si lo entiendes como una revelación liberadora, se abre la puerta a un nuevo nivel de claridad. Lo importante no será lo que salga a la luz, sino la elección que hagas después, porque este es el punto exacto donde se define la dirección de tu historia. Nada de lo que estás a punto de ver será casual, y la próxima señal será tan obvia, tan clara, que no podrás negarla, incluso si intentas hacerlo con todas tus fuerzas. Habrá un cambio de tono en alguien, una mirada sostenida más de lo normal, o una conversación que parecía insignificante y termina dejando una frase que no podrás olvidar. Ese será el aviso final, y lo que parecía sospecha se convertirá en certeza absoluta, y con ella llegará una fuerza que no recordabas tener, una fuerza que te impulsará hacia adelante. Hay algo que todavía no se ha dicho, algo que cambiará por completo la forma en que entiendes lo ocurrido, y que abrirá nuevas perspectivas en tu mente y corazón. No es el final de la historia, sino el momento en que lo invisible se hace visible, y lo que estaba pendiente empieza a tomar forma con una claridad imposible de ignorar, porque algo se mueve justo ahora, y no vas a querer apartarte antes de entender qué viene después. Hay momentos en los que descubres que no estabas exagerando, que la intuición tenía razón y que alguien jugaba con tu calma, mientras buscabas claridad, y esa mezcla de rabia y alivio se siente real. ¿Te ha pasado también a ti alguna vez? Sagitario, lo que parecía un simple presentimiento empieza a mostrar pruebas tangibles, y aunque preferirías que no fuera así, las señales que se repiten una y otra vez ya no pueden explicarse por casualidad, porque el entorno empieza a responder distinto a tu presencia. Hay conversaciones que se interrumpen al llegar, miradas que evitan contacto, decisiones que se toman sin incluirte, y silencios que se vuelven demasiado precisos para ser inocentes. Este tipo de patrones no aparecen sin motivo, son el resultado de algo que se está moviendo por debajo de la superficie, algo que otros intentan mantener en secreto, creyendo que todavía no has notado la grieta que lo delata todo. La carta del eco dormido se manifiesta sobre la mesa, y trae consigo una advertencia clara: lo que se oculta hoy, mañana se repite con consecuencias mayores. Esta carta no amenaza, señala un punto de inflexión emocional donde ya no se puede fingir desconocimiento, porque la información que llega tiene la fuerza de una confirmación inevitable. Representa ese instante exacto en el que una persona comprende que ha estado escuchando mentiras, disfrazadas de calma, y que detrás de cada palabra amable, existía una intención cuidadosamente colocada para distraer su intuición. Lo que antes te confundía empieza a ordenarse dentro de ti, como si por fin todo encontrara su lugar real, y la confusión se transformara en claridad definitiva y profunda. Has intentado mantener cierta paz, pensar que exagerabas o que era simple coincidencia, pero hay una diferencia entre tener dudas y sentir la incomodidad física del engaño. En los últimos días algo cambió en el ambiente, quizá una reacción fuera de lugar, una explicación sin coherencia o un gesto demasiado ensayado, que no corresponde con la energía que recuerdas. La verdad no siempre llega de frente, a veces se filtran los detalles que nadie vigila, en los mensajes que se editan, en las excusas repetidas que pierden sentido cada vez que se dicen.
Lo más curioso es que incluso sabiendo que algo no estaba bien, seguiste actuando con prudencia, observando sin hacer ruido, esperando la confirmación que ahora se aproxima con una precisión inquietante. Has empezado a notar cómo algunas personas se ponen a la defensiva ante tus preguntas, o cómo ciertos temas se desvían con rapidez cada vez que te acercas a ellos. Eso no es azar, es la reacción natural de quien teme ser descubierto, y en tu caso, esa reacción marca el punto exacto donde comienza el cambio, y la claridad que llega no será cómoda, pero liberará una carga que llevabas sin darte cuenta. La carta del puente de cristal aparece iluminando la escena, y con ella viene la necesidad de mirar lo invisible, de prestar atención a lo que antes no podías ver ni entender. Esta carta simboliza el momento en que la percepción se vuelve tan aguda, que ya no hay vuelta atrás, cuando cada palabra escuchada adquiere un doble sentido, y cada recuerdo recupera un matiz que antes no veías. El puente de cristal muestra una ruta delicada entre la intuición y la acción, advirtiendo que aún hay tiempo de actuar con sabiduría, antes de que la situación se complique más, porque no hay caos si mantienes la calma, pero el riesgo está en ignorar lo que ya sabes. A veces el silencio de alguien dice más que cualquier explicación, y cuando todo se enfría sin motivo, entiendes que la historia cambió aunque nadie lo admita, y esa confusión deja marca dentro. ¿También lo has sentido últimamente sin saber por qué? Hay algo que se repite en tus días, pequeñas anomalías que no parecen tener importancia individual, pero que juntas forman un patrón que ya no se puede ignorar. Esa persona que se muestra amable cuando hay testigos, pero distante cuando nadie observa, ese mensaje que nunca llega, ese plan que se pospone sin motivo, todo obedece a una lógica que empieza a revelarse ahora, y el verdadero peligro radica en no escucharla. El riesgo no es perder lo que creías tener, sino seguir sosteniendo una historia que ya no te corresponde, una historia que limita tu crecimiento y tu verdadera libertad interior. Lo más desconcertante es que el cambio de energía no empezó fuera, sino dentro de ti, cuando decidiste dejar de justificar comportamientos que no encajaban con tus valores. Desde entonces, algo en el ambiente se reordenó, como si tu decisión de ver la verdad hubiera activado un mecanismo de revelación inevitable, que ahora comienza a desplegarse sin pausa ni demora. Las personas que antes dominaban la conversación ahora se sienten expuestas, los secretos comienzan a resbalar por los bordes, y recuperas un poder que no sabías que habías cedido, porque el universo responde rápido cuando alguien decide dejar de aceptar mitades. La carta de la llama invertida surge ahora, vibrando con fuerza contenida, y representa la exposición de intenciones ocultas, un reflejo invertido de lo que parecía afecto o lealtad, pero que en realidad servía para mantenerte bajo una influencia emocional. No señala maldad pura, sino manipulación inconsciente, una dinámica donde otros aprendieron a tomar ventaja de tu empatía, y la llama invertida no destruye, revela lo que arde sin verse, aquello que consume sin quemar. Su presencia indica que estás a punto de recuperar la claridad total, sobre quién ha estado jugando con las apariencias, y que ahora podrás ver con ojos nuevos y sin engaños. Hay un instante que se aproxima donde todo se hará evidente. Una conversación que parecía rutinaria cambiará el tono en mitad de una frase, y la verdad se escapará sin que nadie pueda detenerla. Tal vez no habrá grandes discusiones ni confesiones dramáticas, solo una mirada, un gesto o un comentario casual que desmontará la versión que sostenían ante ti, y esa será la confirmación que estabas esperando, no por necesidad de justicia, sino por necesidad de descanso. Pero hay algo más que todavía no se ha revelado, y tiene que ver con una tercera presencia, una persona o influencia que ha estado actuando desde la sombra sin mostrarse del todo. Su papel no es evidente, pero sus decisiones han alterado el curso de los acontecimientos, quizá manipulando información, o simplemente dejando que las cosas se deformaran a su favor. Ese es el verdadero núcleo del riesgo, no quien miente, sino quien calla sabiendo lo que ocurre, y ese silencio, pronto, dejará de ser sostenible, porque la verdad siempre encuentra su camino. El ambiente energético se espesa cuando la verdad se aproxima, y aunque puedas sentir cierta inquietud o confusión, cada paso que das hacia la comprensión disuelve un fragmento del miedo. Ya no se trata de descubrir quién hizo qué, sino de entender por qué seguiste sosteniendo lo que sabías que no encajaba contigo, porque el verdadero aprendizaje llega cuando reconoces que el poder estaba en ti desde el principio. Cuando el día se complica y solo quieres desaparecer por un rato, hay pequeños hábitos que salvan más que cualquier consejo, como caminar sin rumbo o preparar café sin hablar. ¿Qué haces cuando necesitas resetear todo sin explicarlo?
Hay una revelación que se acerca, y no será solo información nueva, sino una relectura completa de lo que viviste, así que algo que creías entender cobrará otro sentido, y entonces mirarás hacia atrás con una mezcla de alivio y asombro. Todo lo que parecía confuso se ordenará de golpe, y comprenderás por qué tu intuición insistía tanto, porque no hay error en tu camino, solo lecciones que estaban esperando el momento de mostrarse. Algo importante está a punto de girar, y cuando ocurra, nada volverá a ser igual, porque entenderás que la verdad, aunque duela, siempre libera y abre puertas hacia un nuevo comienzo. Sagitario, lo que está a punto de revelarse no solo confirma lo que temías, sino que reorganiza todo el relato que habías construido, porque esta vez la verdad no llega de manera sutil, llega como una ola que arrasa con cualquier intento de negación. Durante mucho tiempo sentiste que algo no cuadraba, que las piezas no encajaban del todo, pero preferiste dar espacio, ofrecer comprensión, o esperar una señal más clara antes de actuar. Ahora esa señal está frente a ti, contundente, imposible de suavizar, y aunque al principio duela, su propósito no es romperte, sino liberarte, porque nada de lo que se oculta bajo la apariencia del orden podrá seguir sosteniéndose. Hay detalles que hasta hace poco parecían insignificantes y que ahora cobran un peso abrumador, como si hubieran estado esperando a que miraras con atención para mostrar su verdadera forma. Esa llamada no respondida, esa explicación que cambió con los días, esa historia que alguien contó 2 veces con matices diferentes, no son coincidencias, sino rastros de una narrativa cuidadosamente manipulada para que no descubrieras la raíz del conflicto. El universo, paciente, dejó que observara sin interferir, hasta que tu claridad se volvió imposible de apagar, y justo ahora, cuando estabas dispuesto a soltarlo todo, la verdad decide mostrarse con una nitidez que no deja espacio para la duda. La carta del espectro caído aparece con un brillo inesperado, revelando la intención oculta de quienes fingieron neutralidad mientras alteraban la historia a su conveniencia, y su presencia anuncia el momento en que las máscaras pierden su fuerza, y lo falso se desploma sin resistencia. Esta carta señala traiciones silenciosas, aquellas que no se expresan en palabras, pero se sienten en la forma en que alguien evita mirarte directamente, y representa también la liberación del peso que no era tuyo, el regreso de la energía que otros habían drenado con estrategias sutiles. En medio de este descubrimiento, surge una comprensión más profunda, casi incómoda, pero necesaria. No todo el daño fue causado por malicia. Algunas personas simplemente no pudieron sostener la verdad que si estabas preparado para enfrentar. Has cargado culpas que no te pertenecían, creyendo que la comprensión bastaría para reparar lo roto, pero la vida no se construye sobre verdades a medias, y el dolor que sientes ahora no es castigo, es la consecuencia natural de haber despertado antes que los demás. Es curioso cómo ciertas personas traen calma solo con aparecer, sin hacer nada especial, como si su presencia reajustara el aire alrededor. ¿Recuerdas a alguien que te haya transmitido paz, solo con mirarte o hablarte un momento? En los próximos días notarás un cambio radical en la actitud de ciertas personas, como si de pronto la incomodidad las delatara sin que digas una sola palabra. Habrá quien evite tu mirada, quien intente rehacer el relato, o quien te hable con una calma artificial que solo confirma su culpa, pero no necesitas confrontar, basta con observar. Cuando la verdad se sostiene por sí misma, no hace falta levantar la voz, basta con permanecer firme, y esa firmeza que empieza a nacer en ti, es justo lo que desestabiliza a quien se acostumbró a verte dudando. La carta del horizonte partido se manifiesta, abriendo una línea entre el pasado que se desintegra, y el futuro que empieza a desplegarse, y esta carta anuncia giros inesperados, donde lo que parecía una pérdida se convierte en dirección, y lo que dolía se transforma en impulso. Es una carta de revelaciones tangibles, no metafóricas, muestra conversaciones sinceras, decisiones drásticas, cambios de entorno que ya no pueden retrasarse, y su energía empuja hacia adelante, marcando el punto exacto donde dejas de buscar aprobación externa, y eliges tu propia claridad como brújula definitiva. En este punto del proceso, hay algo crucial: las emociones se intensifican, no para destruirte, sino para purgar todo lo que ha permanecido contenido, y permitirte avanzar con mayor fuerza. Puede que te descubras llorando sin razón aparente, o riendo de algo que antes te pesaba, porque el cuerpo empieza a liberar la tensión acumulada por tanto tiempo. Es normal sentir ese vaivén emocional, porque estás cruzando el umbral donde el miedo pierde su dominio, y lo que creías pérdida es, en realidad,
espacio libre para reconstruir sin interferencias. No te apresures a reemplazar lo que se va, solo deja que el vacío se acomode, se limpie por completo, y que el espacio creado permita que algo nuevo y mejor pueda surgir. Lo sorprendente es que mientras todo esto sucede, la vida empieza a ofrecerte señales nuevas, oportunidades que antes parecían imposibles o que simplemente no veías, porque estabas enfocado en sostener lo insostenible. Alguien se acerca con una intención distinta, un proyecto se reactiva, una conversación pendiente se reabre desde otro tono, y nada de eso es coincidencia. El universo responde con sincronicidad cuando un ciclo se cierra desde la conciencia. Y tú, sin notarlo del todo, ya estás vibrando en otra frecuencia, más estable, más auténtica, más fiel a lo que realmente eres, y esa vibración te conecta con tu esencia profunda. La carta del desvelo solar surge con fuerza renovadora, indicando que lo peor ya se ha dicho, y que lo que queda por venir es expansión, pues esta carta representa la claridad total, el momento en que ves con tanta precisión lo ocurrido, que incluso puedes agradecer lo que antes dolía. Revela que toda la confusión tuvo un propósito, enseñarte a no necesitar confirmación ajena para validar tu percepción, y cuando confías en esa brújula interna, el mundo deja de parecer incierto y se convierte en terreno fértil para decisiones valientes. Pero aún queda un detalle, una última pieza que completará el panorama, y explicará por qué todo se desarrolló de esta manera, aunque no será una sorpresa violenta, sino un descubrimiento silencioso, de esos que ocurren mientras piensas en otra cosa. Una frase casual, un recuerdo que vuelve, una información que alguien menciona sin intención, y en ese momento, todo se alineará, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan perfectamente. Comprenderás que no había error, sino aprendizaje, y que el conflicto no fue una pérdida, sino el camino hacia tu independencia emocional, hacia una libertad que antes no imaginabas posible. El desenlace no traerá castigo, traerá claridad y propósito, y con ellos, la sensación de haber recuperado el control de tu historia, y de poder escribirla con plena conciencia y poder. Hay palabras que se quedan dando vueltas en la cabeza por días, como si no quisieran irse, y vuelven justo cuando crees que ya las olvidaste. ¿Te pasa recordar frases antiguas en los momentos menos esperados? Sagitario, ahora que todo ha quedado al descubierto, lo que parecía una historia dolorosa empieza a mostrar su propósito más profundo, y aunque el impacto inicial haya sido intenso, estás entrando en la fase donde cada pieza encaja, y el panorama recobra sentido. Este no es un momento de cierre, sino de poder, porque ya no reaccionas desde la confusión, sino desde la comprensión completa de lo que realmente ocurrió. El aire se siente distinto, más limpio, como si la verdad hubiera despejado la niebla, y te devolviera la capacidad de decidir sin interferencias, porque nada de lo vivido fue en vano, cada instante tenía un mensaje que ahora entiendes. La carta del renacer silente surge frente a ti, y su energía marca el inicio de la reconstrucción, pues representa el regreso de la confianza, no en los demás, sino en tu propia percepción. Esta carta no habla de comienzos ruidosos ni de promesas nuevas, sino de la calma que llega cuando ya no necesitas respuestas externas, porque el universo se reorganiza cuando la verdad se asume con gratitud, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Has atravesado el riesgo emocional más fuerte, y lo has hecho sin perder la esencia, algo que pocas personas logran, por eso la vida empieza a responder a esa fuerza con oportunidades concretas. Ahora las señales que antes te confundían adquieren un nuevo significado, porque ya no las observas desde el miedo, sino desde la conciencia, y notarás cómo personas que antes te agotaban comienzan a alejarse solas, como si algo las expulsara naturalmente de tu campo. No habrá necesidad de conflictos ni de palabras finales. La energía se encargará de retirar lo que ya no vibra contigo, y en su lugar aparecerán nuevas conexiones, más transparentes y coherentes, donde no tengas que explicar lo que vales, porque simplemente se percibe. Hay un cambio interior que ya empezó, aunque aún no lo hayas nombrado, y has dejado de justificar lo injustificable, y en su lugar, has comenzado a proteger tu tranquilidad como prioridad no negociable. Esa transformación interna será la clave que abra todo lo que viene, porque la claridad emocional atrae oportunidades materiales, relaciones sanas y decisiones firmes. Así que lo que parecía una pérdida se convierte en puerta, lo que parecía error se transforma en brújula. No es casualidad que justo ahora sientas la necesidad de reorganizar tu entorno, limpiar, moverte, cambiar rutinas o modificar espacios, porque la energía nueva necesita espacio para manifestarse.
Cuando cae la noche y ya no queda ruido, la mente empieza a decir lo que cayó todo el día, y a veces sorprende lo claro que suena todo entonces. ¿Te pasa pensar diferente justo antes de dormir? La carta del umbral dorado se presenta con un brillo intenso, señalando que has completado un ciclo kármico, y estás preparado para recibir lo que verdaderamente resuena con tu frecuencia. Esta carta no promete milagros, pero garantiza estabilidad, algo que habías estado buscando sin saber cómo alcanzarlo, pues representa el punto donde las decisiones conscientes reemplazan los impulsos reactivos, donde cada elección tiene propósito y dirección. Es el recordatorio de que lo vivido no fue un castigo, sino entrenamiento para reconocer el valor de tu paz, y todo lo que se aproxima tiene que ver con equilibrio y expansión auténtica. La carta del faro abierto aparece ahora para recordarte que la guía ya está activa, no en palabras ajenas, sino en la intuición que aprendiste a escuchar. Representa el instante en que comprendes que no necesitas perseguir nada, solo mantenerte receptivo a lo que llega alineado con tu esencia, y cuando el miedo deja de dictar decisiones, todo se vuelve más claro. El camino no se forzará, se mostrará paso a paso, confirmándote que estás exactamente donde debías estar desde el principio, y la sensación de pérdida se disuelve, y en su lugar queda una certeza profunda. Esta vez, lo entendiste todo a tiempo. No todo será inmediato, pero cada pequeño movimiento que hagas tendrá impacto real, porque cada conversación, cada gesto, cada límite nuevo marcará una diferencia visible y profunda en tu vida. Verás cómo quienes antes te subestimaban empiezan a comportarse con respeto, incluso sin entender por qué, pues la energía de quien se reconstruye en silencio tiene una fuerza magnética que no necesita explicaciones. Estás entrando en una etapa donde los resultados son visibles, donde la intuición y la acción se equilibran, y donde la vida te demuestra que confiar en ti fue la decisión más sabia, porque lo que viene ahora tiene forma concreta y se manifestará rápido. Y mientras todo esto sucede, algo más profundo se activa, la sensación de propósito, porque ya no buscas cerrar heridas, sino usar lo aprendido como impulso para seguir creciendo y avanzando. Te darás cuenta de que puedes hablar de lo ocurrido sin resentimiento, e incluso agradecer haberlo vivido, y esa es la señal más clara de que la lección se integró, porque lo que antes dolía, ahora inspira, y lo que antes confundía, ahora guía. Has ganado más claridad que nunca, y eso se reflejará en cada aspecto de tu vida, porque la abundancia no es promesa futura, es consecuencia de esta nueva comprensión. Recuerda, la vida no te arrebató nada que fuera esencial, solo apartó lo que ya no resonaba con tu evolución, y aunque el proceso fue intenso, lo que viene es sereno, sólido y merecido. Las personas adecuadas aparecerán sin esfuerzo, las oportunidades correctas se sentirán naturales, y la paz será tu nuevo punto de partida, porque nada volverá a confundirte, porque ahora conoces la diferencia entre la intuición y la duda. Has atravesado el fuego y sigues en pie, más consciente, más fuerte, más libre, y con esa fuerza, el universo responde, abriendo caminos y oportunidades que antes parecían imposibles de alcanzar. Sagitario, confía en lo que está emergiendo, porque la próxima etapa de tu camino no necesita lucha, solo presencia, y la claridad que hoy posees será la llave que abra todas las puertas que antes parecían cerradas. Todo lo que perdiste se transforma en dirección, todo lo que duele se vuelve propósito, y todo lo que comprendes se convierte en poder real, porque no hay vuelta atrás, solo expansión, así que recuerda suscribirte al canal, y nos vemos en tu próxima lectura.